Son las 8:10, nos demoramos algunos segundos en volver al aire porque estábamos poniéndonos de acuerdo, saludando a nuestra invitada en el estudio. Y bueno, hoy es un día importante porque se están cumpliendo 2 años desde las querellas presentadas contra el mando de Carabineros por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social. Esta es una situación que nos remite a un momento de la historia que a veces parece querer ocultarse u olvidarse, pero bueno, los hechos están ahí y las acciones judiciales están ahí también. Queremos saludar esta mañana y agradecer en nuestro estudio la presencia de la directora del Centro de Estudios de la Justicia de la Universidad de Chile, la profesora Emma Salinas. Emma, muy buenos días, gracias por estar acá. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Sí, y también saludar a la distancia, que es una distancia totalmente atenuada por las tecnologías, a la abogada, especialista en derechos humanos, Karina Fernández, con quien vamos a también llevar a cabo esta conversación. Karina, buenos días, gracias por estar acá. Teníamos a Karina, vamos a retomar el contacto con ella, pero quería partir contigo, Emma, hablar de la importancia que tiene conversar en una mañana como esta, 2 horas después de aquellas querellas, y bueno, cómo surge también la necesidad de poder organizarse para llevar a cabo este requerimiento que venía de la ciudadanía, de la sociedad civil, de las organizaciones. Claro, mira, la historia... Nosotros también estamos cumpliendo de alguna manera un aniversario porque estamos cumpliendo 3 años y medio desde el estallido social. Entonces la historia es la siguiente. En algún momento, no sé si ustedes se acuerdan que empezaron las evasiones en el metro, ¿no es cierto?, sí, el día 16 de octubre, pero el día 18 de octubre el presidente Piñera declara un estado de emergencia. Sí. Y eso cambió toda la situación. ¿Por qué? Porque era la primera vez que se decretaba un estado de emergencia en el país en democracia, ¿verdad? Y yo creo que todos nos fuimos hacia atrás pensando en lo que había sido la dictadura y los estados de emergencia, sí, en esa época, ¿no? Así las cosas, los estudiantes de la universidad, o lo que quedaba de la FECH, ¿verdad?, llamaron inmediatamente a constituir algo así como piquetes jurídicos que estuvieran a cargo de las personas que eran detenidas o las personas que resultaban lesionadas como consecuencia del estallido, ¿no? A poco andar, nosotros teníamos 600 voluntarios. Uh-huh. 600 voluntarios que estaban repartidos entre gente que estaba en los hospitales, básicamente el Hospital Salvador, por los estallidos oculares, ¿no? Y también en la posta central. Uh-huh. Y además teníamos gente que no solamente eran estudiantes, sino que eran abogados que se sintieron interpelados por este llamado. Y en definitiva, ellos también cubrían todas las comisarías de la región metropolitana. Uh-huh. O sea, estamos hablando de una labor de gran envergadura. Fue gigante. Bueno, y ahí viene la siguiente pregunta. A la altura del problema que se estaba tratando de enfrentar, ¿no? Sí, claro. O sea, nosotros no teníamos voluntarios porque no pasaba nada. Uh-huh. Nosotros teníamos voluntarios porque efectivamente todas las noches teníamos personas lesionadas, porque todas las noches había gente que estaba siendo detenida, ¿verdad? Entonces teníamos en realidad... Nosotros estábamos respondiendo a una necesidad que se estaba dando en la población, ¿no? Así las cosas, nosotros empezamos a estructurar, digo nosotros, pero en realidad fue básicamente el alumnado de la facultad quienes empezaron a organizar esta cosa gigantesca y se armaron comisiones, ¿no? Uh-huh. Entonces estaba la comisión comisaría, la comisión hospitales y después nació una comisión de denuncias. Uh-huh. Entonces nosotros, puesto que recogíamos unas situaciones en las cuales las personas habían sido heridas o estaban presas y en situación de vulneración de derechos, nosotros entonces empezamos a reunir esa información
y decidimos, no, nosotros tenemos que ayudar a que estas denuncias en definitiva lleguen al Ministerio Público, que era el ente que tenía todas las investigaciones, ¿no? Sí. Bueno, queremos incorporar a la conversación a Karina Fernández. Ahora sí, Karina, a ver si me escuchas bien. ¿Sí? Sí, ¿me escuchan ustedes? Perfectísimo. Gracias. Bueno, más que una pregunta es pedirte que continúes el relato que venía haciendo. Oh, gracias. Sí, que venía haciendo Emma de cómo fue esa organización. Porque obviamente nos interesa saber de cómo se organizaron ustedes, pero el trasfondo obviamente es recordar lo que estaba pasando, ¿no? Y que obligó, por decirlo de alguna manera, a proceder de la manera y con la energía que ustedes lo hicieron. Hola, bueno, aprovecho de saludar y agradecer la invitación. Es bien como... Hoy día es un día bien como relevante también. Yo ahora voy a alegar la causa de calle Conferencia 2, la represión del Partido Comunista del año 76. Es imposible no tener en mi corazón a Sola Sierra, y una frase que ella decía que era el éxito de la manifestación, como tratar de ponerse en manifestación. Y creo que a 2 años de que interpusiéramos las querellas contra el alto mando, y como decía Emma, 3 años y medio del estallido social, 4 años también, Emma lo sabe mucho mejor que yo, es una ficha muy significativa para el derecho, porque además es el tiempo en que prescriben las causas. Entonces, materia civil. Entonces, bueno, esa es la especialidad de Emma, entonces voy a dejarla ya con ese tema, pero para seguir como con la idea que tú me planteabas, justamente lo que señala Emma era, la idea era como que no existieran lo que se llaman como las cifras oscuras o desconocidas respecto de la denuncia en contexto de graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, lo que trató de ser la Defensoría de la Chile, entre muchas cosas, fue un refugio para las personas que veían sus derechos fundamentales atacados y frente a una institucionalidad absolutamente lejana que ha abandonado a las comunidades durante décadas. La idea era dar un espacio para que las personas confiaran, realizar las denuncias, pero que además, con la seriedad que caracteriza a los profesores y estudiantes y profesoras de la Universidad de Chile, pudiéramos entonces recoger esa información, esas denuncias, y transmitirla, como estaba contando recién Emma, a la Fiscalía Nacional, que en ese momento era una Fiscalía Nacional distinta a la actual, que no estaba implicada en los hechos y las autoridades, como es lo que denunciamos mucho desde sociedad civil hoy día respecto al actual fiscal nacional, y que nos permitió en ese momento justamente realizar que las denuncias desde la Universidad de Chile, los profesores que estaban evaluándolas, llegaran directamente hacia las fiscalías regionales. Y eso yo creo que tuvo un gran impacto, es lo que se conoce como una buena práctica en momentos especialmente complejos. Entonces, hasta ahí puedo llegar, y a lo mejor que Emma continúe ahí con el relato. Sí, Emma, quería preguntarte lo siguiente, porque obviamente este trabajo que luego se traduce en querellas es un trabajo que primero requiere recibir información, procesarla, sistematizarla. Hay un trabajo de procesamiento de la información desde la disciplina jurídica, ¿no? Te quería preguntar, desde ese lugar, no desde la opinión que cualquier ciudadano podría dar sobre cualquier tema, ¿cómo recibes tú, en tanto académica, en tanto especialista del derecho, esta idea que se ha tratado de instalar según la cual el estallido social habría sido un hecho meramente de lumpen, ¿no? De masas que salieron a la calle con el mero afán de destruir? Bueno, habiendo estado en el lugar donde te tocó estar y con los estudios y con el conocimiento que tienes, ¿qué podrías decir sobre esa instalación? Bueno, sin duda, el estallido social no es una situación de lumpen alzado, ¿no? Tanto es así que cuando nosotros constituimos la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, nosotros contábamos con el beneplácito del rector. Y el rector, una de las cosas que nos dijo básicamente era que nosotros nos preocupáramos de la comunidad huichile que estaba allí, en la calle, y que por lo tanto estaba siendo detenida o en riesgo de ser objeto de lesiones, qué sé yo, por parte del armamento no letal, ¿no? Entonces es evidente que no estaba el lumpen en la calle, digamos, sino que, por ejemplo, estaba la gente de la universidad. Y tanto es así que nosotros empezamos a recopilar la información tal como tú dices, y llegamos a tener, pensemos que el estallido social duró 6 meses. No duró más de 6 meses. No, pues se acabó con la pandemia, ¿no? Tercera semana de marzo. Tercera semana de marzo se acabó todo.
Nos fuimos todos para la casa. Uh-huh. Sin embargo, en ese periodo, nosotros reunimos más de 2.000 denuncias. Entonces, nosotros, que éramos un organismo de derechos humanos que solo estaba en la región metropolitana y que era uno más de los tantos que había dando vuelta, o sea, nuestras cifras no tienen nada que ver con las cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, ellos tienen muchas más. Sin embargo, así y todo, nosotros logramos tener más de 2.000 denuncias en aproximadamente 3 meses. Uh-huh. O sea, eso te demuestra que el problema, por lo menos en la región metropolitana, que es donde nosotros podemos hablar, ¿no?, era un problema real, y era un problema social, y era un problema masivo, ¿verdad? No era el lumpen alzado, no era lo que tal vez hoy día podríamos ver como la delincuencia, como se suele decir, ¿no? Karina, a ese respecto, ¿qué decir? Porque otra de las construcciones también es decir, bueno, como ayer se criticó a Carabineros por el estallido social, se debilitó su autoridad y por lo tanto los que ayer hicieron eso son en cierta o buena parte culpables de lo que está ocurriendo ahora con la situación de seguridad pública en el país. Bueno, lo que estoy diciendo no es una exageración, yo creo que es una afirmación tal cual se ha escuchado decenas de veces en los medios de comunicación en la última semana, bueno, en las últimas semanas. A ese respecto, ¿qué decir? Yo creo que en el caso chileno es imposible que uno no mencione que la policía que enfrentamos hoy o la policía que está regulando hoy es la misma policía que viene atacando a la sociedad civil, incluso desde Aysén. La cantidad de daño ocular que existió en Aysén tenía que ser un reflejo de la envergadura de los hechos que ocurrieron después. Pero si uno lo quiere ver en forma concreta, tanto la corrupción u otros factores, si uno lo ve en términos monetarios, efectivamente, no solamente esto tiene que ver con el prestigio carabinero, el plazo de la ciudadanía con Carabineros, sino también con los gastos. Lo que nosotros enfrentamos y una de las aristas de la causa contra el alto mando justamente tiene que ver con los gastos, por ejemplo, en materia de municiones que se realizaron durante el contexto del estallido. La sociedad civil, o sea, digamos a la protesta social, no, porque además, bueno, esto seguramente vamos a tener mucha oportunidad del proceso, pero justamente los gastos de municiones, de recursos, de logística y también claramente de inteligencia, no estuvo destinada a atacar los delitos que se iban denunciando en esa época, sino justamente a atacar la protesta social. Y eso es uno de los aspectos principales también que nosotros reflejamos en nuestra querella contra el alto mando de Carabineros. Uh-huh. Bueno, estamos conversando a esta hora de la mañana, a 2 años de presentadas estas querellas, con nuestra invitada, la directora del Centro de Estudios de la Justicia de la Universidad de Chile, la profesora Emma Salinas, y la abogada especialista en derechos humanos, Karina Fernández. Se dice que no ha habido justicia en este tema. ¿Qué es lo que pasó entre medio? ¿Qué es lo que pasó entre medio? Con las querellas, quiero decir. Mira, es terrible, porque nosotros a poco andar de que teníamos nuestra base de datos gigante, empezamos a determinar que había ciertas causas que eran bastante graves y por lo tanto nos íbamos a querellar con víctimas. No estoy hablando de la querella grande, sí, uh-huh, ¿verdad? O sea, querellas con nombre y apellido. Querellas con víctimas, sí, claro. Uh-huh. Entonces nosotros iniciamos algunas querellas que están a cargo de profesores de la facultad y de los organismos colaboradores, ¿verdad?, que son nuestros organismos hermanos, que son básicamente Londres 38 y Abofem, que forman parte de la Defensoría como organismos externos a la universidad. Nosotros iniciamos querellas, y en esas querellas yo te diría que hay una que terminó. Una. Han pasado 3 años y medio desde que empezó el estallido social. Déjame hacer la pregunta más tonta de todas, que a veces es la mejor. ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? ¿O por qué no pasó nada, según cómo se...? Claro, porque no pasó. Porque no pasó porque yo creo que no existe la voluntad real. Si bien es cierto, mira, el Ministerio Público para nosotros significó un gran apoyo en el primer momento. Es decir, ellos lograron y nos dieron mecanismos para poder agilizar la presentación de denuncias, etcétera. Pero a la hora en que nosotros nos querellamos y que por lo tanto había que investigar en serio, uh-huh, por decirlo así, o teniendo un abogado querellante al otro lado,
ya la cosa se pone compleja y entonces ya la investigación se empieza a entrampar, con cero colaboración de parte de Carabineros, por cierto, ¿verdad? Quienes no remitían los sumarios, quienes no entregaban la información, quienes contestaban exactamente lo que le preguntaban. ¿Estuvo usted ahí? Sí. Pero sin aportar nada a la investigación, siendo que son organismos colaboradores del Ministerio Público en la investigación de los delitos. Entonces así nos fuimos entrampando y en definitiva hasta el día de hoy, Karina, no sé si me equivoco, pero básicamente nosotros tenemos una sola causa terminada. Karina, hay quien podría decir que por falta de pruebas, ¿no? Porque ese es un argumento que se puede usar, ¿no? Decir, mira, en realidad los casos no eran solventes, no eran tales, la acumulación de información no era tal y por lo tanto la justicia lo que hizo simplemente fue corroborar la inocencia de las personas acusadas. Sí, o sea, veamos, la verdad es que aquí se ha roto varias de las obligaciones internacionales en esta materia. Quienes nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos hemos visto continuamente a lo largo de la historia de Chile los diversos obstáculos que se van surgiendo en la medida que se trata de avanzar respecto de delitos que tienen que ver con crímenes de Estado. O sea, algo importante que caracteriza las investigaciones que nosotros realizamos, las querellas que, por ejemplo, la Defensoría hizo, es que tiene que ver con agentes estatales involucrados. Y ahí surge la debida diligencia, justamente, por ejemplo, la construcción de hipótesis. El Ministerio Público muchas veces no trabaja en relación a construcción de hipótesis, muchas veces lo que decía Emma, las pruebas son adulteradas, la falsificación es un hecho cotidiano dentro de cómo trabaja Carabineros de Chile. Otro elemento importante es que Carabineros de Chile en pocas ocasiones en la historia se realizan detenciones por flagrancia. O sea, tú podías ver disparar a alguien, dispararle a la cara a un carabinero y nadie de su sector salía a detenerlo, digamos, como o debería ocurrir en esas características, y muchas veces después las pruebas adulteradas. Pero déjame solo contarte un ejemplo, que en el caso de María Paz Granján, que es una actriz que justamente ella recibe un super shock en su rostro por parte de un oficial de Carabineros. En ese caso, lo que dijeron 8 generales de la República de Chile en esa causa es que el 18 de octubre a las 20 horas no había carabineros desplegados en la calle. Entonces, a veces nosotros, en los procesos judiciales, tenemos que enfrentar ese tipo de absurdos, que además son obstrucciones a las investigaciones, cuando se trata de aclarar quiénes son los responsables en un país que nosotros sabemos cómo funciona la burocracia estatal. Nosotros sabemos que en Chile cualquier funcionario público, además ustedes dos lo son, tiene que rendir cuenta por el papel que gasta, por todo lo que realiza. Y cuando uno dice, quiero saber el gasto de munición, quiero saber qué pasó con tales vehículos, dónde se movilizaron, quiénes los conducían, la información siempre es un obstáculo. Eso es tal vez uno de los primeros como ejemplo. Podría darte muchos ejemplos. Ceja tiene un documento a este respecto, pero es como solo para darte un ejemplo de los obstáculos que enfrentan las víctimas y cómo esto también las va lesionando en el trayecto de lo que se llama como la adhesión a la querella, que también es algo que Emma conoce bien, digamos, en nuestra relación con las víctimas en la Defensoría. ¿Eso quiere decir algo así como dejo de creer en la justicia y por lo tanto dejo de perseverar en la acción? Sí, muchas veces muchas víctimas, o sea, la Fiscalía ni siquiera las ubica, busca. Entonces, bueno, tenemos víctimas. Hay otro caso, por ejemplo, hay casos como el que yo enfrento con César Mallea, que es uno también de las muertes en custodia en el estallido social, donde el Ministerio Público, el fiscal del caso, realizó el peritaje de criminodinámico. Entonces, en realidad, como te digo, es largo el relato de lo que uno puede decir de que son los obstáculos, sobre todo en materia probatoria, en este tipo de querellas y las dificultades que enfrentamos. Yo también creo que hay mucha estigmatización hacia las víctimas. Sí. Hay mucha estigmatización. Les pregunto directamente, y se me pueden contestar en breves palabras, ¿ha habido obstrucción de Carabineros a las investigaciones? Es complejo contestar eso así, ¿verdad? Porque eso es la imputación de un delito. ¿Ya? Pero es preocupante. ¿Ha habido falta de voluntad en colaborar con las investigaciones? Te lo pregunto de manera tal que no tengas que imputar un delito a nadie. Yo creo que Carabineros ha hecho bastante menos que lo que se habría esperado que hiciese. Mira, por ahí, por marzo o abril del año 2020... no había llegado ningún sumario de aquellos sumarios que dijo Rosas que iba a ser el día 1 después del estallido social.
no había ningún sumario que había entrado a la Fiscalía. Ujú. Eso es súper grave, porque en definitiva el sumario se hace porque existen faltas administrativas que pudieran revestir caracteres de delito, por lo tanto inmediatamente tú tienes que denunciarla al Ministerio Público para que el Ministerio Público investigue y no esperar a que termine el sumario, ¿verdad? Porque mientras tanto pierdes pruebas. Nada de eso se hizo. Estoy diciéndote cosas que existieron en el año 2020, ¿verdad? Que era más difícil era más fácil de obtener la prueba, mucho más fácil que hoy día, ¿verdad? Entonces, con esas cosas tú dices, no existía realmente una voluntad de llegar a una solución, de encontrar a los responsables. Recordemos también que en esa época Rosas dijo que no iba a haber ningún carabinero que se iba a haber involucrado, ¿verdad? Y que iba a responder por los hechos que habían ocurrido durante el estallido. Sí. Esa es una situación gravísima. No la puede decir un director general. Bueno, estamos llegando al final de la entrevista. Quería finalizar preguntándoles lo siguiente. Bueno, estaba el general Rosas, luego vino el general Yáñez, ¿no? Que fue parte de este cuento también. El general Yáñez sigue en su cargo, ha sido ratificado por las actuales autoridades y además, a propósito de la última crisis de seguridad pública, ha recibido muchas muestras de apoyo, a veces incondicional, ¿no? Y de parte de distintos sectores políticos, no solamente de uno. Karina, ¿qué reflexión podrías hacer sobre aquello? Es bien doloroso, la verdad, porque mira, desde que se creó la justicia transicional como forma de respuesta a épocas especialmente complejas en materia de violación de los derechos humanos, se dijo que como medida inicial los verdugos no pueden estar en el cargo. Y es justamente lo que ha ocurrido en este caso, y tal vez el tema no es que, bueno, esto da para mucho y ojalá podamos ir otros días también y seguir hablando sobre todo de las querellas contra el alto mando, pero lo que pasa es que Yáñez está mucho más involucrado que Rosas, incluso si uno no analiza en términos de conocimiento e información, porque él era lo que conocemos como el zar de carabineros en relación a las funciones que tenía en el contexto desplegado del estallido. Pero también nosotros vemos a personas como Monraz, que cuando yo te conté el tema de Aysén, justamente fue uno de los que diseñó el diseño, que creó el diseño represivo de Aysén, del daño ocular como forma de respuesta a la protesta social. Y hoy día, durante el estallido social, era el jefe a cargo de Maipú, de este sector donde también hay muchas víctimas, pero hoy día es el jefe de la zona metropolitana. Entonces, el tema es que aquí no solo los verdugos siguieron en el cargo, sino que además han seguido sus carreras y han sufrido ascenso en su carrera también. Entonces sí, que nosotros creemos firmemente en la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile y quienes participamos de las querellas contra el alto mando, que sí hay mucho que aclarar y cuentas que rendir, y que justamente las querellas van a ser un gran instrumento que nos permita justamente enfrentar toda esta crisis de una manera como democrática y también muy cerca a lo que son los estándares internacionales respecto a estas obligaciones del Estado de Chile. Bueno, esto que ha sido el tema de esta entrevista, lo voy a decir de alguna manera que podría sonar irónica, pero en realidad es una obviedad. Esto que ha sido el motivo de esta entrevista existió, ¿no? Existió. No lo imaginamos. Las personas son de carne y hueso, existen. Aquí hay dos abogadas, una de ellas además directora de una dependencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que da testimonio del trabajo que se hizo y en el que participó tanta gente para poder contener los abusos de agentes del Estado que se estaban produciendo en esos momentos. Independientemente de las legítimas sensibilidades personales que todo ciudadano y ciudadana tiene derecho a tener en un país como este, siempre será saludable ponerse de acuerdo respecto a cuestiones fundamentales y no negar su existencia ni su importancia. Llego hasta ahí. Hemos conversado con la directora del Centro de Estudios de la Justicia de la Universidad de Chile, la profesora Emma Salinas. Emma, muchas gracias por haber estado acá. No, muchas gracias a ti. Y a Karina Fernández, abogada de Derechos Humanos. Gracias, Karina, que estés muy bien. Muchas gracias. Bien, hasta luego. Son las 8:33, vamos a ir un breve alto y continuamos con las conversaciones en este día martes en Radio Análisis.